Un estudio realizado por personas, investigadores de diferentes universidades españolas, concluyó que el número de casos de coronavirus en pacientes con asma ha sido muy bajo en comparación con otras comorbilidades, aunque mayor que el observado en la población en general. A diferencia de la gripe o otros virus, la carga de la enfermedad en pacientes con asma ha sido menos evidente, explican investigadores de este estudio. Quiero saludar al doctor Gustavo Aguilar Velázquez, médico cirujano, especialista en inmunología. Al doctor David Alejandro Mendoza Hernández, alergólogo e inmunólogo. Al doctor Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólogo pediatra. Te pregunto a ti, Gerardo López, empezando contigo. ¿Tú cómo estás viviendo el COVID-19? Desde tu trinchera, ¿qué estás viendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué reflexiones has tenido en torno a este virus? ¿Qué nuevas informaciones tienes? O sea, ¿cómo estás viviendo todo esto, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente este problema que vivimos todos es verdaderamente angustiante. Creo que estamos compartiendo una angustia porque estamos envueltos en mucha información, en ver realmente lo que está sucediendo en el entorno de nuestra comunidad, a nuestros propios familiares, observando amigos enfermos, amigos y familiares que han eh, fallecido, y desde luego también el concepto del aspecto de la terapéutica farmacológica que se ha limitado en su uso. No hay nada todavía específico para poder manejar este tipo de enfermedad. Hay muchos indicios de algunos beneficios de algunos fármacos, por lo tanto, los médicos nos vemos limitados al empleo del manejo de este tipo de terapia hacia los pacientes. Existe mucha desinformación en la población realmente está confundida y desgraciadamente también esta confusión se observa en el médico que atiende por primera vez a un paciente, es decir, aquel que está en el primer contacto. Entonces, esta condición de desinformación, de mala información, de confusión, de poco acceso o poca evidencia de eficacia de algunos tratamientos, pues ha hecho y ha generado todo lo que estamos viviendo en este momento. Desde luego que tenemos que ubicar el aspecto económico también que sufre la población de no poder adquirir fármacos que pudieran aliviar por lo menos su sintomatología y que de alguna manera también hacen que se vuelva más precaria su condición. Entonces es una situación que si lo vemos integralmente impacta en la salud, en el aspecto emocional, en el aspecto económico y por qué no también en el aspecto social. En un principio, Gerardo López Pérez, doctor, pues sobre la marcha hemos vivido la información del COVID, los nuevos descubrimientos. En un principio se decía, animales no les da, luego se descubrió que a algunos sí. A los niños no les da y pues luego nos enteramos de que sí. ¿Podrías hacernos un breve resumen, Gerardo, de todo lo que sabemos, todo lo que tú sabes del COVID-19? Bueno, es verdaderamente una ola de información la que existe. Lo que sí podemos resumir es que es un virus que es muy, muy agresivo, bastante infectante, es decir, que cuando se pone una persona en contacto con ella, penetra muy rápidamente sus vías aéreas y que la población más afectada son hombres, porque los hombres tienen la peculiaridad de tener un receptor que lo hace más afín a este. Otro aspecto importante es que este virus en el hombre y con comorbilidad, es decir, en el género masculino y con comorbilidad, es decir, aquel que tiene enfermedades asociadas como es obesidad, hipertensión, enfermedades pulmonares, renales, etcétera, lo hace ser más susceptible a complicaciones. Afortunadamente, eso es una buena ventaja, el 80% son
pacientes que evolucionan en una situación ambulatoria, es decir, con síntomas o sin problema o con síntomas leves, pero el 20% restante evoluciona hacia una condición mucho más grave, que son los pacientes que requieren manejo hospitalario. Este virus hoy por hoy tiene la peculiaridad de afectar muy importantemente la vía aérea, pero tiene una peculiaridad de desencadenar de manera muy importante una inflamación en todo el organismo, lo que hace que una persona cuando llega al hospital, pues prácticamente no nada más llega limitada en su problema respiratorio, sino que también tiene un problema sistémico que involucra incluso sistema nervioso central, es decir, cerebro, que involucra riñón, corazón, etcétera. Y desgraciadamente, como lo decía hace un momento, no hay un tratamiento específico como en el caso, por ejemplo, de influenza, en donde hay un antiviral, en el caso de los pacientes con HIV, en donde ya hay ciertos antivirales que pueden matar a este virus. Por el momento solamente hay especulaciones de algunos fármacos que pueden tener efectividad. Y por otro lado, la evolución de estos pacientes es tan grave que aquellos que tienen la suerte de recuperarse o de salir de esta fase grave, quedan con algunas secuelas, es decir, lo que se le llama síndrome post-COVID, es decir, quedan con limitaciones pulmonares y depende del sitio donde se haya tenido mayor agresión este virus. Entonces es una situación importante en el organismo humano. Pero pues ustedes mejor que nadie saben que esto no nada más, como lo mencioné, tiene una repercusión orgánica, sino es una repercusión mental, porque además el confinamiento, el aislamiento, etcétera, y también el aspecto económico, porque todos dejan de trabajar. Entonces se vinculan todos estos elementos. Gustavo Aguilar Velázquez. Eh, Alguien muy cercano me dijo, le dije, oye, me estoy sintiendo un poco mal, ¿no será COVID? Me dijo, no, mira, cuando tienes COVID se nota, o sea, no hay manera de confundirlo con nada. Y yo te pregunto, Gustavo, hoy cualquier tipo de gripe, cualquier tipo de alergia, eh, todo aquello que tenga que ver con el sistema respiratorio, ¿es COVID hasta que se demuestre lo contrario? Eh, bueno, antes que nada, muy buenos días. Pues sí, en efecto, esto tiene que ver en relación al ambiente en donde estamos. Hemos visto que probablemente este COVID o este virus da los cuadros clínicos más polimorfos que hemos visto en muchos años. Me ha tocado ver pacientes que pasan el COVID prácticamente sin síntomas. Hay pacientes que pasan el COVID con alguna secreción nasal, alguna manifestación en vías aéreas superiores. Existen otros pacientes que simple y sencillamente tienen algún cuadro diarreico y hay algunos que empiezan a tener síntomas más característicos de esta enfermedad, como es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Probablemente cualquier sintomatología que pudiera ser una gripe fuerte, contando con el antecedente de que estuvo en contacto con pacientes que se les diagnosticó o se les hizo una prueba positiva para este virus, pues debemos de estar muy alertas en este sentido. Sí, desgraciadamente, como mencionaba el doctor Gerardo López, esta enfermedad es muy contagiosa y entonces vemos que existe una reunión familiar y alguien empieza con manifestaciones de fiebre, un poco de ataque del estado general, algunas molestias básicamente nasales, y entonces se le hace una prueba de COVID y en un rato vemos que el resto de los pacientes que estaban alrededor de él aparecen o comienzan a aparecer síntomas. En este caso, con el antecedente, llamémosle antecedente epidemiológico, de haber estado juntos con diferentes personas que hayan padecido este COVID, cualquier manifestación clínica infecciosa o que nos llamara la atención en relación a la inflamación, debemos de pensar que ese paciente es sospechoso de COVID. Posteriormente, estaremos viendo cómo se va manifestando. Hay situaciones que pueden ser muy claras.
como puede ser la pérdida del olfato, Sí, la eso es, pérdida del gusto, sí, son ahí sabes que tienes COVID, forzosamente. Pero hay muchos pacientes que realmente su sintomatología es prácticamente imperceptible. Entonces tenemos una gama que va desde el paciente que no tiene síntomas hasta el paciente que fallece por este cuadro. Antes de Y es, irme a los spots QTF y regresar con David Alejandro, Gustavo Aguilar, te pregunto, en todos los casos, ¿haya un porcentaje mínimo de reacción alérgica o no, o de determinado efecto secundario, debemos de vacunarnos contra bueno, el COVID? en este momento, dadas las condiciones epidemiológicas y de salud pública que estamos manejando, primero podemos identificar desde el punto de vista clínico y con los antecedentes de los pacientes cuáles pudieran representar un riesgo para la vacunación. En efecto, y habrá enfermos que tienen ciertos padecimientos en donde la vacunación pueda ser contraindicada, pero en términos generales va a ser mucho menos riesgoso la aplicación de una vacuna a pues padecer la enfermedad, ¿no? Si nos vamos a los grupos de riesgo mayores de 60 años, aquel personal que trabaja con pacientes con COVID, personal médico y paramédico, obviamente que debemos de llevar a cabo la vacunación. Spots QTF. David Alejandro Mendoza, alergólogo, inmunólogo. ¿Le puede dar a los animales COVID-19? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Porque la mayor parte de los hogares en México, hay mascotas. O un perro o un gato. ¿Qué sabes de esto, David? Claro, al principio de la pregunta como que fue un poquito el audio, entonces entiendo que es más bien como el efecto del COVID en ciertas mascotas, ¿no? O sea, ¿a las Eh, mascotas les puede dar COVID? Ajá, en ese sentido, lo único que hemos escuchado o lo único que hemos visto documentado es la presencia del virus en felinos. Esto se documentó inicialmente en animales de zoológico que pertenecían sobre todo a este grupo de felinos. Pueden ser grandes felinos o pequeños felinos. Y después lo documentamos en animales domésticos, como son la parte de los gatos. No hemos encontrado evidencia de que esto se pueda transmitir hacia otro grupo de animales, como podrían ser los perros, y en este caso, pues las mascotas son parte de la familia. Entonces, también consideramos justo esta transmisión que se puede dar de los humanos a los animales. Principalmente nosotros somos los que vamos a contagiar a nuestras mascotas. No es que las mascotas anden saliendo a pescar el virus, sino se da en el contexto del núcleo familiar donde han sido infectados con el virus, y la convivencia con estas mascotas es la que genera este contagio, específicamente con los gatos. No hay evidencia de otros animales, al menos hasta el momento, de perros o alguna otra mascota de la que tenemos contacto directo en casa. También se dice, David, y quiero corroborar esa información, que en el caso de personas con asma, han sido un número muy bajo de personas que presentan este padecimiento a quienes les da COVID. Es decir, si tienes asma, será difícil que te dé COVID-19. ¿Esto es correcto? Sí, la apreciación que teníamos muy inicial en la pandemia es que podrían ser un grupo de riesgo, y lo que la investigación nos demostró a través del tiempo es que los receptores, digámoslo así, la llave por la cual el virus entra a las células, en los pacientes asmáticos se encuentra disminuida. Entonces, es por eso que a los pacientes asmáticos con mayor dificultad encontrarán una cerradura por la cual entrar. Esto hace que sea menos probable que se contagien. Sin embargo, hemos tenido pacientes con asma que presentan la enfermedad. No quiere decir que van a ser pacientes graves, que eso también es importante notarlo. Si tienen otros factores de riesgo, además. Ahí ¿cómo se dice? Sí.
mira, ¿con qué te paciente friseaste. va a dar? Perdón. Nos quedamos en, sí hay pacientes con asma que presentan el COVID, pero no es la mayoría, son minoría. Y para complementar esta información, ¿qué pasa con pacientes con rinitis, sinusitis, alergias? ¿Presentan mucho COVID o también es menor en número, el porcentaje, pues? Gerardo, Sí, Gustavo, porque tenemos mala conexión con sí. David Alejandro. Sí, esto es muy importante. Una persona que tiene alergia respiratoria sobre todo debe estar bien controlada para impedir, y como mencionaba el doctor David, impedir que entre el virus al cuerpo. Pero hay pacientes que tienen mal control, sobre todo de asma. Estos pacientes que no toman sus medicamentos a tiempo o están mal medicados, esos son los que tienen el riesgo. Y hay que también recordar que los pacientes con asma tienen una característica, como iba a mencionar el doctor David, que era el presentar, o es que es el presentar asociación con otras enfermedades. Hay asmáticos con obesidad, hay asmáticos diabéticos, hay asmáticos hipertensos. Entonces, estos son los que realmente también se están complicando. Parece una pregunta muy burda, pero no, tiene un fondo importante, Gustavo, Gerardo, David Alejandro. ¿Por qué hay gente que muere de COVID-19? Este, en este sentido, hay que tener en cuenta varias cosas en relación a las enfermedades virales. A diferencia de las bacterias, los virus trabajan con el metabolismo de la propia persona, ¿sí? Una bacteria infecta a cualquier persona y trabaja y hace su sistema o funciona como tiene que funcionar. El virus tiene que meterse a la célula de una persona y modificar y trabajar con la maquinaria bioquímica de esa persona. ¿Sí? Se mete a la célula y dentro de la célula de la persona es cuando empieza a funcionar o lleva a cabo su maquinaria. La medicina todavía ignora por qué a veces hay virus que se acoplan muy bien a las maquinarias bioquímicas de ciertas personas, digamos, se acomodan con ciertas células de ciertas personas y otras no se acomodan tanto. Todo su sistema bioquímico, todo su mecanismo metabólico no funciona bien con algunas personas y con otras, en las células de otras personas, funciona perfectamente. Y eso le permite al virus reproducirse con mayor velocidad y eficacia. Ese es un factor importante. Otra de las cosas muy importantes y que de aquí se deriva la importancia del uso del cubrebocas es que la gravedad de la enfermedad también está en relación a la cantidad de virus que la persona recibió al contagiarse. Por ejemplo, si una persona, por decir algún número, se infecta con 20 virus, pues quizá tenga una enfermedad muy leve. Si esa persona se infecta con 200 virus, tendrá una enfermedad un poco más fuerte. Y si se infecta con 200,000 virus, pues su enfermedad será mucho mayor y será mucho más grave. Entonces, es por eso que mucho pues, de los cuadros graves que han tenido el personal médico ha sido porque están en contacto con una gran cantidad de virus. Entonces, de aquí derivamos la importancia de la utilización del cubrebocas, tanto para evitar la cantidad de virus que una persona expulsa durante su respiración, durante un estornudo, en el platicar diario, como el otro que se pone el cubrebocas para evitar que esto disminuya. El cubrebocas no es totalmente infalible ni es una protección al 100%, pero disminuye notablemente la cantidad de virus a los que podemos estar expuestos y por ende a la gravedad del cuadro que podamos presentar. Y como decía el doctor Es Gerardo, que pues toda esta enfermedades que están alrededor de una persona. No es lo mismo un joven, un niño, una persona grande con obesidad o con diabetes o con hipertensión o habiendo salido de alguna terapia tumoral. Es que, fíjense,
Si vemos los casos que nos rodean a cada uno de nosotros, siendo médicos o no, es muy sorprendente. Hay familias que conozco que se ha acabado la familia. O sea, de 6 integrantes, 6 se murieron. Hay otros que muere el hijo y el padre, o muere papá y mamá. O sea, de verdad, y no sabes por qué, no sabes por qué de repente la gravedad en uno y en el otro no, cuando a lo mejor dormían juntos. O sea, no, hay cosas que me parecen todavía inexplicables en este sentido y que creo que ustedes también, como médicos, todos los días van enfrentando. Yo he hablado con amigos médicos que me dicen, Fernanda, lo que vemos en los hospitales es inenarrable, es inentendible. Por ejemplo, en el Seguro Social Clínica 8, lo que divide al paciente covidoso con el no covidoso es un umbral que no tiene ni puerta. El médico que atiende a los de COVID y a los de no COVID es el mismo, porque no hay médicos. O sea, ¿cómo el comportamiento del virus en el cuerpo humano es un enigma? ¿No les parece, David Alejandro, que es un enigma? Y de hecho es muy importante esta pregunta porque no lo hemos podido delimitar. Sabemos que hay pacientes con una condición de inflamación previa, que llamamos estados proinflamatorios o estados inflamatorios establecidos antes de tener el virus, y que el virus lo que hace es activar esta maquinaria de defensa que genera una hiperrespuesta. Lo que yo quiero es eliminar al virus. Y en mi intento por eliminar al virus, pierdo toda la función del pulmón y eso es lo que condiciona muchas veces a desenlaces fatales. No, nuevamente lo perdimos. Sí. Ahora sí que lo perdimos. Ya se conectó. Ya se conectó. ¿Ya te recuperamos? Híjole, mano, qué difícil. Para concluir, tenemos muy pocos segundos. David Alejandro, tu comentario, por favor. No, ya lo volvimos a perder. Para poder concluir. Tenemos, 30 segundos, Gerardo. Sí, Gustavo. yo solamente quiero sugerir a toda la población que en este momento tenemos que mantener nuestras medidas de aislamiento y nuestras medidas de prevención. A ver, Hoy por hoy... ¿sabes qué? Déjame Sí. abrir otro bloque para ustedes. Es muy importante la información que nos están dando y me parece que no podemos terminar así de golpe. Hay mucho más que decir, así es que les cedo un bloque más aquí en ¿Qué tal, Fernanda?